viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias Aleluya. por tu palabra, Amén. por el mensaje, Señor. Queremos que en esta noche, Señor, haya palabra rema, palabra revelada, Señor, en nuestras vidas. Señor, tú sabes de que tenemos necesidad, Padre Santo. Yo oro por el portador de la palabra. Lo colocamos detrás de la cruz. Pasa un carbón encendido por sus labios, Señor. Que Él no hable de lo suyo, sino de lo que tú le has enviado a hablar. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno. Amén. Todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Y nos sentimos honrados de verdad de ser portadores de un mensaje. Equipados para crecer. Gloria a Dios. Este es el mensaje número 5 bajo ese título. Y hoy vamos a hablar del perfil de la unidad. El perfil de la unidad. ¿Qué caracteriza la unidad? A la persona que debe trabajar en pro de la unidad. Obviamente en los términos bíblicos como iglesia. Amén. Y bajo este principio debemos recordar, mi amada familia, que nos estamos formando, nos estamos educando, el Señor nos está moldeando, no solo como creyentes en búsqueda de crecer y madurar para dar fruto, también como ministros competentes del nuevo pacto, porque lo somos, ¿verdad? De acuerdo a la Escritura. Y como esos ministros competentes del nuevo pacto, deseamos, anhelamos, debe ser así, desear, anhelar, estar preparados para servir en excelencia a la causa de Jesucristo. Todos debemos anhelar servir en excelencia a la causa de Jesucristo. En consecuencia, que si queremos servir en excelencia a la causa de Jesucristo, debemos anhelar cada día mejorar, estar mejor preparados, tener mayor revelación, estar en mejor condición para servir como corresponde. No podemos ocultar, mis hermanos, mis hermanas, que nosotros tenemos un ministerio práctico que es una vivencia. Nuestra vida es una vivencia, ¿verdad? Pero es un ministerio práctico. Y ese ministerio práctico en el día a día es la exhibición pública del Evangelio. Amén. Amén. Hermano, donde quiera que estemos, nosotros estamos exhibiendo el Evangelio. Es como si fuéramos una vitrina ambulante en donde se debe leer Jesucristo vive. Porque es a través del Evangelio, de nuestra conducta, de nuestro ejemplo, de lo que decimos, de lo que hacemos, que se presenta Jesucristo. Amén. Nuestra teología es práctica, absolutamente práctica. Nuestra formación ministerial busca fortalecer la experiencia del día a día. En ese devenir día a día hay que mejorar. Por eso el tema, el eje central de cada hoy, de nuestro hoy, es vivir la unidad como resultado del llamado redentor en Cristo. El hoy. Si algo me ha quedado en estos días, Y a Dios. me identifico con lo que mi hermano Henry estaba citando, lo entiendo muy bien. Ayer terminamos de enseñar el capítulo 3 de Hebreos. Fueron 3 jornadas, ¿verdad? Con el capítulo 3. 14 veces. Pero si algo me quedó de ese capítulo 3, yo no lo había dimensionado en ese sentido de tantas veces que he enseñado, he leído y he tocado esos temas. Si algo me quedó de ese capítulo 3 es el hoy. El hoy.
¿Qué hacemos en el hoy? Y a Dios. En función de esa palabra, si hoy escucharéis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El hoy. Mañana es un hoy. Ayer fue un hoy. Hoy es hoy. Pero para vivir a Cristo, presentar a Cristo, evidenciar a Cristo, proyectar a Cristo, que la gente vea a Cristo en nosotros. Amén. En la práctica, entendemos que la doctrina no puede quedarse en el concepto, en una idea, ¿verdad? El Evangelio, mis hermanos, el Evangelio, la palabra, Jesucristo, debe presentarse con hechos visibles y evidentes. Y a Dios. De hecho, hay un pasaje, tal vez no, si lo encuentres, mi amor, que no es con palabras, sino con hechos. Por ejemplo, primera de Juan creo que está. No es con palabras, sino con hechos, que nosotros testificamos realmente. O sea, ahí sí, como dice el adagio, nada de tilín, tilín. Hay que presentar algo. Y lo que presentamos es nuestra vida transformada. Pero esa vida transformada no es independiente a. Y ahí el detalle. Nuestra vida transformada hace parte íntegra de la iglesia, de la unidad. Nuestra vida transformada no es independiente a. Hago parte de mi esposa porque somos una unidad, somos una sola carne. Si yo soy transformado por el Evangelio, necesariamente ella debe ser transformada por el Evangelio, porque nos debemos presentar como una sola carne. Si la gente ve en mí a Cristo, lo debe ver en ella. Si ven en ella a Cristo, lo deben ver en mí, porque somos una sola carne. Si no es así, algo está pasando. Algo está pasando. A ver, ¿cómo dice? Escuchemos. Primera de Juan 3:18. ¿Será? Hijitos míos, no amemos de palabra, Amén. ni de lengua, sino de hecho Amén. y en verdad. De hecho, en verdad. Vuelve a repetir la cita, mi amor. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18. Amén. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. Pablo, ahí en Efesios 4, no presenta un concepto abstracto, algo indeterminado. Él está hablando de algo concreto, la vida cristiana. Y la vida cristiana sin la unidad como iglesia. La vida cristiana sin la unidad entre creyentes deja de ser vida cristiana. Porque no somos repúblicas independientes, hermano. Y es una de las cosas, uno de los factores que más afecta el testimonio del Evangelio. La desunión que hay en las iglesias. La fragmentación del Evangelio. La competencia por el Evangelio. Oh Dios. La rivalidad que hay entre ministerios. Aún dentro de una misma congregación hay rivalidades entre hermanos. Divisiones. Contiendas. Disensiones. Murmuraciones, etcétera. Y eso es división. Eso afecta a la unidad. Y quien saca provecho de eso se llama el enemigo de la justicia. Porque aprovecha hábilmente esos momentos. Por eso es tan importante la unidad. Y la unidad parte, la esencia de la unidad parte cuando en mi corazón la entiendo, la asimilo, la digiero, o sea, le encuentro el sabor a la unidad, porque la Trinidad, que es una unidad indivisible. Amén. Es el ejemplo pleno que tenemos. Amén. Pablo está en prisión cuando está escribiendo Efesios, cuando está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Y no escribe como teórico, sino como testigo y partícipe del sufrimiento por la causa del Evangelio, porque Pablo sufrió por la causa del Evangelio. Él sí sabe de lo que está hablando. Ese hombre sí sabe de lo que está hablando, porque él vivió los dos extremos. Pablo no vivió puntos medios, él vivió los dos extremos. Pablo vivió el extremo de ser fariseo de fariseos, de perseguir a la iglesia, de ser respetado. Cuando apedreaban a Esteban, la gente que apedreaba a Esteban pusieron sus vestiduras, sus sacos, sus buzos al pie de un joven llamado
Saulo, el mismo Pablo. Y Pablo vio apedrear a Esteban. Y Pablo escuchó lo que dijo Esteban. Y estoy seguro que Pablo fue impactado por lo que dijo Esteban. Y después Pablo era el perseguido. Pablo era el apedreado. Pablo era el que buscaban matar, etcétera, etcétera. Ya sabemos la historia. Y Pablo no andó en medias tintas. Pablo vivió los extremos. Él sabe de lo que está hablando. Por eso cuando él escribe con la autoridad no solo de la revelación, sino de la vivencia. Amén. Por la causa del Evangelio. Y con esa autoridad espiritual de Pablo, ruega a la iglesia que ande como es digno de la vocación con que fue llamado. Partamos de ahí. Quien llamó es ejemplo absoluto de respeto a la unidad. Porque Dios es indivisible. Amén. Por eso él dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí en Efesios 4. Esa vocación, decíamos en otros términos hace 8 días, no es una simple expresión eclesiástica, teológica, litúrgica, no, nada de eso. Es la dignidad conferida por el llamado de Dios a vivir conforme al carácter de Cristo. Esa vocación, vivir conforme al carácter de Cristo. Y esa dignidad, esa vocación se demuestra en primer lugar por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como el mismo Efesios dice. Efesios 4, 1 y 2 dice así. Voy a leer. Efesios 4, 1 y 2 dice: yo pues, habla Pablo. Efesios 4, 1, 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y obviamente esa palabra amor del griego no es el amor eros, no es el amor filo, no es el amor argos, es el amor ágape de Dios. Amén. Entonces hay que entender que la unidad, según el carácter de Cristo, Pablo la presenta ahí en Efesios 4:2. Y lo hace mencionando 4 virtudes o características que perfilan esa unidad. La identifica. Es un perfil perfectamente claro de esa conducta y de quien vive esa unidad. Quien la debe definitivamente honrar con su vida, con su testimonio. El primer aspecto que toca Pablo ahí se llama humildad, ¿verdad? Y miren que todos, seguro que ustedes le preguntan a alguien qué es humildad y le trae una cantidad de definiciones, ¿verdad? Y de una u otra manera tienen su razón. Y todos hablamos de humildad y como que la pasamos de largo. ¿Sí se han dado cuenta que uno lee humildad en la Biblia y como que ya, eso como que ya lo sabemos? Eso ya me lo sé. ¿Para qué lo leo? Ya me lo sé. Hasta de memoria lo recitamos y va de largo. No nos paramos ahí. Ahí no hay necesidad de pararnos ahí. Eso ya lo sabemos. Pastor, siga, avance, que eso ya sabemos de qué es eso, pastor. Avance, yo quiero saber otras cosas. Espera un momento. Vamos a ver. En un mundo donde la vanagloria y el orgullo eran vistos como virtudes, en el mundo romano, y no es nada lejano a lo que es hoy, el entorno que contemplamos, donde hay pura vanagloria, puro orgullo, pura euforia de carne, Pablo predica una contracultura del reino. Pablo presenta Jesucristo inicialmente y después Pablo, ¿qué hacen? Algo completamente contrario a lo que la gente vivía y esperaba. Totalmente contrario. Verbo y gracia. Los hebreos estaban esperando al Mesías, pero estaban esperando un Mesías de orden político y militar, tipo David.
que enfrentara a los romanos con toda la autoridad y el poder respaldado por Dios, viniera con una espada, sacara a esos romanos, restableciera el reino victorioso de Israel y volviera a levantar un reino brillante como el de Salomón, y mejor dicho, aquí está Israel. Y fuera el imperio del mundo Israel. La gente estaba esperando ese tipo de Mesías, orgulloso, poderoso, y llega un hombre humilde que entra a Jerusalén en un asno. Antagónico completamente. La humildad es la base para toda relación saludable en la iglesia. Hago cuenta que no dije nada. Lo voy a leer despacio. La humildad es la base para toda relación saludable en la iglesia. La humildad es la base para toda relación saludable en la iglesia. En tu vida, en la casa, en el colegio, en el trabajo, en cualquier lugar, hermano. Hay que ser humilde. Y Cristo es el modelo perfecto de humildad. Dios mismo es el modelo perfecto de humildad. O sea que cuando hablamos de humildad no hay que pasarlo de largo. Cuando leemos la palabra humildad hay que detenernos. Espere, ¿por qué Dios habla de humildad? El Todopoderoso, el Hacedor de milagros, el más que suficiente, el creador del universo, el creador de lo visto y lo visto, el dador de la vida, el eterno y supremo. ¿Habla de humildad? Sí, es el ejemplo de humildad. Por eso fue a la cruz. Filipenses 2:5 al 8. Filipenses 2:5 al 8. Miren lo que dice Pablo en Filipenses, hablando de humildad. Es un cuadro perfecto que describe la humildad de Jesús. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice la palabra. Búscalo, mi amor, por favor. Dice ahí la escritura, ¿estamos ahí? Filipenses 2, del 5 al 8. Dice: haya pues, ojo, como empieza. Haya pues. ¿Qué entendemos por esas dos primeras palabras? Haya pues. Que exista, que esté ahí presente, que no esté escondido, que esté visible, que sea utilizable, que sea evidente. ¿Me estoy explicando? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire con quién lo compara. Con Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Humildad. Una descripción absoluta de la humildad. ¿Cómo dice en otra versión? Escuchemos, por favor. En traducción lenguaje actual, Filipenses 2 del 5 al 8 dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Amén. Y ahora miren lo que Mateo enseña en Mateo 11:29. Mateo 11:29. Jesús dice así en Mateo 11:29. Atención. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién lo dijo? Jesús. Manso y humilde de corazón. Aquí hay una acotación importante. Manso y humilde de corazón. O sea, no hay hipocresía por ningún lado. Nace de adentro, viene de adentro. ¿Me estoy explicando? Es algo innato. No tiene que fingir nada. Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Manso y humilde de corazón. La humildad debe nacer en el corazón. Viene de adentro hacia afuera. Y el Salmo 113, 5, 6 nos pone una cereza al pastel. Salmo 113, 5, 6 es la cereza para el pastel.
Dice así. Dice así Salmo 113, 5 y 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Ojo, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Ahí está incluida la humildad de Dios. El hecho de mirar a la tierra, su creación. Él no tendría por qué hacerlo porque es el Todopoderoso, pero lo hace. Amén. La humildad de Dios la presentó y reveló a la humanidad Jesucristo mismo. La evidencia de la humildad de Dios, Jesucristo mismo. Él personifica esa humildad y lejos de contradecir la majestad, cuando Dios habla, cuando Dios manifiesta humildad, no está siendo contrario a su majestad, al contrario, está dimensionando su majestad. Quiero que entiendan esto. Es Dios todopoderoso, pero es tan humilde que se manifestó y reveló a los hombres, siendo todopoderoso. ¿Sí me estoy explicando? Es algo impresionante. Eso es que cuando viene Jesús, por ejemplo, en los días de la transfiguración, en el día de la transfiguración, manifestó parte de su gloria a los hombres que estaban ahí. ¿Tenía que hacerlo? ¿Le era necesario hacerlo? Pero lo hizo. Lo hizo. Para impresionarlos, para impactarlos, para decirles, mire, ¿con quién están ustedes? ¿Acaso no saben quién soy yo? No. En gracia y en amor, para darles confianza, para evidenciar que Él era Dios, para fortalecerlos. Amén, ¿me estoy explicando? Sin vanagloria, sin orgullo, sin nada excéntrico, sino con amor, evidenciando amor. La humildad fluye con amor. El amor de Dios. Esa humildad de Dios impacta la creación. La impactó de siempre. Mire, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no retuvo su condición divina como un privilegio intocable. Se despojó de hacer uso de sus atributos divinos y tomó la condición de hombre. Se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Se humilló haciéndose igual a uno como de los que creó. Bajó al nivel de los hombres. Ojo, bajó al nivel de los hombres, porque los hombres no tenían cómo llegar al nivel de Dios. Y la única manera que los hombres tenemos de tratar de llegar a Dios es por medio de Jesucristo. Por eso Él es el camino. Amén. Un privilegio intocable el de Jesús. Se despojó a sí mismo. Llegó a una humanidad caída. Ahora, esa humildad de Dios en Cristo Jesús nos conduce a entender que Cristo no solo asumió nuestra naturaleza, porque tomó nuestra naturaleza, ¿verdad? Sino que vino como siervo. Como siervo. Siendo Dios, vino como siervo. Nació en pobreza, siendo Dios. Vivió entre los despreciados, siendo Dios. Murió en vergüenza, siendo Dios. Murió en una cruz, siendo Dios. ¿Queremos más ejemplos de humildad? Ahí, en Jesús vemos a un Dios que no se impone a la fuerza. Dios hubiese podido acabar todo y hacer otro mundo. Esto no me gusta. Hijo, espíritu, hagamos otra cosa. No, porque Dios no se equivoca. Dios tiene un plan perfecto. Amén. Él no se impone a la fuerza. Él se entregó por amor, convence con amor, persuade con amor. Amén.
porque Él es amor. Él mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y para ser manso y humilde de corazón, necesariamente debe haber amor en ejercicio. Necesariamente. O sea, la humildad no se concibe en el contexto bíblico que lo presenta el Nuevo Testamento. La humildad no se concibe distanciada del amor. No hay manera de verla distanciada del amor. Ahí se ve la grandeza del reino, del Rey soberano, del Eterno. Y Él es manso y obediente al Padre. Y lo evidencia así. Ahora, esa humildad de Jesús, esa humildad de Dios no es debilidad. Ojo con eso. No es debilidad. El que Dios no haya acabado este mundo no es debilidad. Al contrario, es mucho amor, hermano. Incomprensible. Es un poder controlado. Eso es amor. Eso es amor. Porque Él no nos ha acabado. Él no nos ha dado lo que merecemos. Al contrario, nos ha dado lo que no merecemos. Amén. Nos ha dado lo que no merecemos. Ahí está la humildad de Él. Y es una decisión voluntaria de Dios, soberana de Dios. Nos hemos detenido a pensar que es la soberanía de Dios en ejercicio con esa expresión de humildad. Él quiso hacerlo, puede hacerlo, le place hacerlo, le gusta hacerlo. Y nos honra al hacerlo. Amén. Es increíble cómo ese amor de Dios condujo a Cristo a bajar a la condición de hombre para elevarnos con Él a la presencia del Padre. Amén. Aleluya. Hacerse siervo para poderlos constituir en hijos. Pensemos en esto. La humildad de Dios manifestada en Cristo, la obediencia de Cristo al Padre, lo condujo a ser siervo como el camino apropiado, planeado por Dios, para constituirnos a nosotros como hijos de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Si Jesucristo no obedece y no es humilde y no viene a la cruz, nosotros no seríamos hijos de Dios. Estamos viendo la virtud de esa humildad. Miren, además, ¿cómo nos honra la humildad de Jesús? Que Él cargó nuestros pecados en la cruz. El Padre descargó sobre Él todos los pecados de la humanidad. Eso es lo que quiere decir Isaías cuando dice que Jehová cargó. Es como si quien descarga un peso, lo puso sobre Él todos los pecados de la humanidad. Y Él lo recibió. Y no abrió su boca, no protestó, no discutió. Lo aceptó con amor, humildemente padeció, porque sabía que era lo apropiado, lo necesario, porque nos estaba viendo a cada uno de nosotros ahí. Amén. En Jesús, atención en esto, en Jesús, en Jesucristo, en Jesús como hombre, la humildad de Dios se vuelve carne, se acerca, abraza, perdona y salva. Amén. Y se constituye en un ejemplo a seguir. La humildad de Dios en Jesús. O sea que la humildad que está hablando Pablo ahí es importante entenderla. Porque esa humildad nos está puesta ahí como ejemplo para que la consideremos, la vivamos, porque lo podemos también aplicar en la dimensión que Dios quiere que la vivamos. Amén. Además de la humildad, Pablo habla de mansedumbre. Y uno dice, mansedumbre, no hermano, ¿cuál mansedumbre? Olvídese. Yo he escuchado muchos que dicen, yo creo en Dios, pero eso de poner la otra mejilla, ¡bah!
¿Qué dijo? Eso no. Mansedumbre. La mansedumbre es dominio propio espiritual. Es tener poder, pero bajo control. Es controlar el poder. Es el creyente que, aunque podría reaccionar, escoge la vía del espíritu. Es el saber aguantar confiado en Cristo. Moisés, ejemplo del Antiguo Testamento, y ahí está evidenciado el poder transformador de Dios. Mire, Números 12:3. Número 12:3. Hablando de Moisés, número 12:3. Dice la escritura: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ojo, acotación nuevamente. Moisés, dice la escritura, que era muy manso, más que todos los varones sobre la tierra. Pero para que la escritura reseña a Moisés como el hombre más manso sobre la tierra, pasaron muchos años. Moisés tuvo que pasar muchos años en el desierto y bajo trato de Dios para llegar a ser calificado como el más manso sobre la tierra. Porque Moisés desde niño se crió, se formó, se levantó en el palacio de Faraón. Moisés estaba siendo preparado para ser Faraón. Estaba en la corte del Faraón. Y cualquier día vio uno de sus hermanos que era maltratado por un egipcio y mató al egipcio. Ese hombre era bien manso. Oiga, hermano, ¿por qué le pega al hebreo? ¡Pum! Lo levantó de una. Pero así era de manso como era de cobarde, porque al día siguiente dos estaban discutiendo. Oigan, dejen de pelear. ¿Qué? ¿Me vas a matar igual que mataste al egipcio? ¡Ay, me dieron! ¡Madre mía! Y salió huyendo. Y eso que estaba en la corte de Faraón. Se presume que él consideró: maté a un egipcio, yo no soy de origen egipcio, yo soy hebreo de origen, a mí me van a ejecutar por matar un egipcio. Y se fue. Y empezó su trato. Empezó el Señor a pasar la lija. Eso no era una lija, hermano, eso era una, ¿cómo se llama la máquina? Una pulidora, hermano. Era un esmeril completo, hermano, para terminar siendo el hombre más manso sobre la tierra. Miren, no, como les digo siempre, dimensionemos un momento, de verdad. Aquí hay que dimensionar, hermano. Uno debe sentarse un poquito a digerir esto y a dimensionarlo. Moisés, formado en el palacio de Faraón. ¿Con qué carácter perfilan a quien va a ser Faraón? Piensen ustedes, el gobernante, lo van a formar así todo por silánime, todo. No, lo forman para mandar, para ejercer, para ordenar, y hay que matarlo, lo ejecuta, hay que ahorcarlo, lo ahorcan. ¿Sí me estoy explicando? Por eso hizo lo que hizo allá, porque el tipo no era cualquier perita en dulce, olvídese. Pero estaba guardado por Dios, preparado por Dios, proyectado por Dios. Y ese hombre, viviendo en esa corte, con esa formación, matando a un egipcio, pasa todo ese tiempo en transformación para terminar siendo el hombre más manso, que después está orando a Dios por su pueblo. Tú, el Dios de toda justicia, ¿acaso vas también a matar a estos inocentes? Más o menos él intercede, ¿recuerdan? Es un gran ejemplo de mansedumbre. Y recordemos que Moisés es un cuadro de Cristo en el Antiguo Testamento. Es una sombra de Cristo, porque él dijo que Jehová levantará profeta como a mí, a él escucharéis. ¿Dice o no dice eso la Escritura? Entonces ahora viene Jesús como modelo perfecto de mansedumbre redentora. Ojo, la mansedumbre de Jesús es redentora. La mansedumbre de Moisés para liberar al pueblo de Israel, sí. Pero la mansedumbre de Jesús para redimir a la humanidad, que tiene una dimensión superior. Primera de Pedro 2, 21 al 23 dice así. Primera de Pedro 2, 21 al 23 dice en estos términos:
Dice así, 1 Pedro 2, 21 al 23. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Ojo, padeció por nosotros. Estamos en 1 Pedro 2, 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Atención, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El ejemplo de Jesús es para seguirlo. Dios, amén. Como que no estamos convencidos. El ejemplo de Jesús es para seguirlo. Y no tenemos excusa porque ella nos dejó, porque dice aquí en la escritura, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. O sea, no hay manera de equivocarnos. Hay que seguir las pisadas de Jesús. Jesús fue humilde. Hay que seguir la humildad de Jesús. Jesús fue manso. Hay que seguir la mansedumbre de Jesús, el ejemplo de Jesús. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es un espejo fuerte, hermano, para nosotros. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra mansedumbre? ¿Qué sale de nuestra boca? Y si no sale de nuestra boca, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos cuando nos cierra alguien por ahí, cuando vamos en el carro, se nos mete una cicla, una moto, un peatón? A ver, es el día a día. O cuando uno va a cobrar una factura y le dicen que no hay plata, ¿cierto? Y uno esperando la platica porque también tiene obligaciones, ¿verdad, David? Y no le pagan a uno y uno esperando que le llegue el dinero, ¿sí o no? No, que después, que dentro de 8 días, que qué pena, y uno, pero ya me dijo hace 8 días que viniera y ahora me dice que venga mañana. ¿Cómo así? Yo necesitando la plata y me había comprometido a pagar. Dios le bendiga, hermano, y le prospere y le envíe dinero para que mañana pueda pagarme. Entonces hay que decir. Y a veces uno, ay Señor, dame paciencia. Tocaba decir a mí muchas veces, pues no me pagan millones. Y a veces uno tiene que... Un arquitecto me han robado. Sí, así es claro, se perdió la platica. Cuentas grandes, 2.800.000 no hay plata. Se perdió la platica. ¿Ah? Se perdió. Y le toca ser manso y humilde. Señor, bendícelos, Padre, no le tomes en cuenta lo que han hecho. Señor, multiplícame a mí, Padre, porque sí que necesito. Y la mansedumbre de Dios se revela en Jesucristo, y lejos de ser debilidad o pasividad, es una virtud divina que expresa dominio propio. Hay que tener mucho dominio propio para ejercer la mansedumbre, hermano. Mucho dominio propio. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios. Se evidencia ternura, el trato y autoridad guiada por el amor. Ahí en Jesucristo esa mansedumbre de Dios se encarna de manera perfecta. Él no vino a imponer un señorío. No. Él vino a conquistar con gracia y verdad. Amén. Él conquistó con gracia y verdad. Señor. Jesús siendo el Hijo de Dios y siendo Hijo de Dios eterno como es Dios, Dios mismo. Pudo haber llamado ángeles, ¿cierto? Legiones de ángeles. ¿Lo hizo? No lo hizo. Eligió el camino del sufrimiento, del dolor. Mansedumbre. Respondió al agravio con perdón. Mansedumbre. A la traición respondió con amor. Mansedumbre. Cuando entró en Jerusalén, todos aquellos que decían Hosana, 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 unos días después estaban diciendo suelta a Barrabás y a este condenado. Crucifícalo. Crucifícalo por darnos a Barrabás. Y muchos de esos eran los que pasaban frente a la cruz. Ah, si es Dios que se baje de allá y nos va a convencer. Mansedumbre absoluta. Obediencia al Padre. Obediencia total al Dios eterno. En la cruz,
Cristo, Jesucristo, muestra la cumbre absoluta de la mansedumbre divina. Cuando declara, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Él hubiese podido decir, papá, acábalos y sácame de aquí. No, dentro del razonamiento humano él hubiera podido hacer eso. Pero no lo hizo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros nos atrevemos a decir, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Me acaba de robar, Padre. No sabe lo que hace. No, él sí sabe que acaba de robar. Pero el Señor no es él, es el enemigo detrás de él. Perdónalo, Señor, igual. Las circunstancias del día a día sí que pone a prueba, hermano, nuestro carácter en Cristo, nuestra reacción. Porque por lo regular tendemos a reaccionar en la condición humana. Casi siempre uno reacciona en condición humana. Y después uno como que reflexiona y, Padre, perdóname, yo no debí pensar eso. Amén. O solo a mí me pasa. Y esa mansedumbre activa el camino por el cual Dios extiende una gracia especial. Jesucristo es el camino en donde está la gracia de Dios manifiesta para que lleguemos a Él. No hay otro. No hay otro camino. Amén. En Cristo, en esa mansedumbre, Dios se acerca sin avasallar, sin atropellar, convence sin gritar. Cristo no necesita gritar, amenazar. Él no necesita sacar un revólver para poner en la sien, no. Él solamente con mirarlo a uno lo persuade y lo convence y lo transforma como a Pedro. Y con la mansedumbre viene la longanimidad. Algo extenso. Longanimidad. Un aguante sin límites. Eso es longanimidad. Pero en amor. Esa constancia, esto habla de constancia. La constancia es una longanimidad en amor. Frente a quienes ofenden, frente a quienes nos atropellan, y uno aguanta con paciencia, con amor, longanimidad. Dios sí que ha sabido ser paciente. Amén. Dios sí que ha sabido ser paciente y ha aplicado la longanimidad para con todos. Miren lo que dice Romanos 2, 3 y 4. Romanos 2, 3 y 4. Miren lo que dice. Romanos 2, 3 y 4. Dice así: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esa paciencia extendida, ese ejercicio de amor extendido, esa mansedumbre extendida, esa longanimidad habla de algo que se extiende, de gracia y de favor. Y Pablo exhorta a ejercer esa longanimidad, esa paciencia extendida en el amor de Dios. Miren lo que dice Colosenses 3, 12 y 13. Busque ese pasaje allí, mi amor, por favor. Colosenses 3, 12 y 13. Colosenses 3, 12 y 13. Miren lo que dice Pablo en Colosenses 3, 12 hasta el 14. Leámoslo realmente. Vamos a leerlo hasta el 14. Miren cómo dice la palabra en Colosenses 3, del 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios. Miren qué expresión tan increíblemente hermosa. Y es una instrucción. Es imperativo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Qué vestido tan especial que nos dice Pablo que debemos tener, que debemos colocarnos. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Uy, hermanos, eso va a tocar predicarlo más seguido. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es un vestido espiritual, de conducta, de hechos. Amén. ¿Cómo dice otra versión, mi amor? En Nueva Traducción Viviente: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, llamado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad,
gentileza y paciencia. Ay, Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. amén. ¿Ven cómo el amor es trascendente en todo esto? Si no está el amor, no existe ninguna mansedumbre, ninguna humildad, ninguna longanimidad, ninguna paciencia. La longanimidad de Dios revelada en Cristo refiere a la grandeza de ánimo que soporta con paciencia el mal sin apresurarse al juicio. Sabe esperar, sabe aguantar, sabe descansar en el juez supremo, sabe entregarle las cargas a Dios, pero entregarle las cargas a Dios de verdad. Señor, eso te lo dejo a ti, yo descanso, tú te encargas, Señor, de eso. No es conmigo, Señor, es contigo. Yo descanso en ti, porque creo en tu justicia, Señor. Igual tu palabra dice que tú le darás el pago a cada quien según sus obras, Señor. Yo reposo en ti. Hermano, perdónenme la expresión, pero quiero hacerme entender. Hay que tener pantalones espirituales para no hablar así ante Dios. Para atreverse a no decir, ¿sabe qué, Padre? Te entrego esto a ti. Yo reposo ya. No me quiero cargar más. No quiero vivir malos momentos. No quiero, Señor, que mi corazón comience a endurecerse, porque endurece el corazón esas cosas. Señor, yo quiero que mi corazón esté dispuesto para ti, para alabarte, para adorarte, y si mantengo esto conmigo me va a afectar. Te lo dejo a ti, Señor. Amén. Esta carga es tuya, Señor. Yo perdono a esa persona, Señor. Encárgate tú, porque tú eres el juez perfecto. Y si hemos de hablar de venganza, tuya es la venganza, Señor, no mía. Haz lo que tú sabes hacer bien, Señor, porque tú eres justo y descansas en él. Hermano, hay que tener estatura para eso, madurez para eso. Amén. Es la grandeza del Señor. Es no apresurarse a juicios innecesarios. Esto es una expresión de misericordia del cielo, que aplaza un castigo. Cuando el Señor tiene esa paciencia y esa longanimidad en ejercicio, el Señor está diciendo, tranquilo, hay tiempo todavía. Pero no se te olvide, hay un punto final, pero hay tiempo todavía. Y a veces uno es el necio que abusa de ello, porque se nos olvida que Dios tiene un punto final para el hombre. Dios tiene un punto final para el hombre. Dios tiene un punto final para todos los hombres. Y por tanto, uno no puede ser abusivo con la gracia y el favor de Dios. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos Romanos. Misericordia y gracia. Esta virtud profundamente ligada al carácter de Dios se hace visible y cercana en Jesucristo. Esa longanimidad de Dios, esa paciencia de Dios, esa mansedumbre de Dios, esa humildad de Dios, a mí personalmente me tocó el corazón cuando leí Jeremías 2:5 hace muchos años, cualquier noche, cualquier día, yo no recuerdo que si fue de noche, de día, mañana, temprano, pero un día, en algún momento leí Jeremías 2:5 y me tocó el corazón de una manera que ustedes no saben, y me quedo acá. Jeremías 2:5. Búscalo en otra versión, mi amor, por favor. Jeremías 2:5 dice así. Estamos todos en Jeremías 2:5. Miren cómo dice la escritura. Jeremías 2:5. Dice la escritura en Jeremías 2:5. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Quién está hablando? Dios. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Tremenda pregunta de parte de Dios a su pueblo. ¿Cómo dice otra vez?
En Nueva Traducción Viviente, esto dice el Señor: qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado, rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Tremenda pregunta. ¿Te imaginas que Dios te preguntara: ¿qué mal te he hecho para que te alejes de mí? ¿Te imaginas esa pregunta? Dios preguntando así, con todo lo bueno que es Él. Y Jesús en el Nuevo Testamento dice en Juan 10:32, miren lo que dice Jesús. En Juan 10:32. Juan 10:32. Dice Juan 10:32. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Ojo, muchas buenas obras he hecho, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Me van a ver. Hermano, Jesucristo encarna la longanimidad divina al soportar el rechazo, la incredulidad y la dureza de corazón de su pueblo. Y Jesús no se aparta de su misión, Dios no se aparta de su misión por amor al hombre. Él fue paciente con sus discípulos. Él los entendía porque estaban en formación, aún al mismo Judas. Él sabía que lo iban a abandonar, lo iban a dejar solo, pero está en el plan de Dios. En ese ministerio de Jesús se revela el corazón del Padre. Lo que el Padre quiere es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente, Él sabe esperar, pero hay un punto final. Y eso no es permisividad. Eso no es complacerse con el pecado. Eso no es negociar con la maldad. Eso es ejercer amor y dominio propio. Y tener control de los tiempos, porque Dios tiene control de los tiempos. Amén. ¿Saben? Esa longanimidad, esa paciencia de Cristo es una escuela para nosotros. Piensa en eso. Piensa en esa paciencia de Dios contigo. Pensemos en la paciencia de Dios con cada uno de nosotros. Él nos enseña a caminar en paciencia con los demás porque Él ha sido paciente con nosotros. Y nos impacientamos con el hermanito, con la hermanita, y se nos olvida que Dios es paciente con nosotros. Él ha tenido mucha paciencia con nosotros. O si no, repasemos nuestra vida. Repasemos nuestra vida desde que llegamos a Cristo. Y esto nos anima a animar a otros justamente, a confiar en Dios y su gracia y su favor. Mis hermanos, el tiempo no me da para hablar más puntualmente de la paciencia. Pero quiero decirles que Dios definitivamente ha tenido mucha paciencia con nosotros. Amén. Y la sigue teniendo. Porque nos ama. Pero algo sí hay que tomar en cuenta. No abusemos de la paciencia de Dios. No abusemos de la paciencia del Señor. Porque hay un punto final. Hay un punto final. Invoquemos su santo nombre, pero no provoquemos su ira. Aleluya. Amén. Bueno, definitivamente Dios es perfecto. Amén. Su palabra nos alimenta y nos guía. Y lo que Pablo y el pastor nos ha recordado hoy, aprender a tener esa vocación con mansedumbre.
Y dice Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu, un fruto, tiene unas características, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre y templanza. Ese fruto. Entonces Pablo estaba recordando al pueblo de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, la importancia de la mansedumbre. Pero ¿sabe qué me quedó claro? Que mansedumbre no es un signo de debilidad. Al contrario, es un signo de fortaleza, de dominio, de autocontrol. Una característica de gentileza y de humildad. Y a eso nos ha invitado esta noche la palabra. Póngase sobre sus pies. Señor, gracias, porque tú nos guías a toda verdad. Tú quieres que sigamos tus huellas. Tú quieres que seamos dignos de la vocación a la cual tú nos has llamado. Tú nos has hecho hijos e hijas de Dios con corazón de siervo, pero no de cualquier manera. Hoy tú nos has recordado, Señor, la importancia de esa mansedumbre, la exhibición de esa humildad. Señor, gracias, porque aunque la gente me señale, me critique, me juzgue, me pelee, yo voy a exhibir esa vocación a la que tú me has llamado como hijo, como hija, en mansedumbre. Y no porque sea débil, al contrario, porque debo mostrar la fortaleza que a través de tu Santo Espíritu tú nos das para mantenernos humildes, para ser gentiles y exhibir nuestra mansedumbre como un premio, porque tú estás en nosotros y con nosotros. No estamos solos. Señor, ayúdanos, Señor, para poder estar, Señor, en tus cosas, en tus tareas. Envíame a mí, heme aquí, Señor. Nosotros queremos ir. Hemos venido a hacer tu obra y queremos, Señor, que nos equipes, que nos formes y nos envíes para crecer, madurar y dar fruto. Y fruto que permanezca. Toda la gloria es para ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.